Ahora sí, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, qué dicha. Vamos a seguir con nuestro estudio del Éxodo. Hoy se pone buenísimo, hoy la cosa así se pone como película de acción. Así que para empezar con la enseñanza hoy les voy a pedir que digamos juntos, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior de Netflix, ¿okay? A mí me gusta hacer la recopilación de lo que vimos la vez pasada, terminamos con Moisés reclamándole a Dios que la reacción del faraón contra los israelitas de exceder la fuerza y exceder la opresión sobre el pueblo israelita que el faraón pidió, y luego el pueblo le reclaman a Moisés que habían creído en él, que habían confiado que realmente el Señor se le había aparecido, que habían confiado en que era verdad lo que Moisés les había llegado a decir, que iban a ser liberados, ¿se acuerda? Y resulta que más bien lo que ocurrió con el faraón fue todo lo contrario. El faraón endureció las medidas de esclavitud contra el pueblo de Israel, lo mandó a hacer trabajos todavía más violentos, les quitó el suministro de paja para poder hacer los bloques de las construcciones que estaban levantando los israelitas y les exigían cumplir con la misma cantidad de ladrillos producidos, pero sin darle la materia prima a los egipcios. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Sí? Y entonces quedamos con que Moisés le reclama al pueblo, le reclama a todo el mundo, y Moisés lo único que hizo fue cumplirlo con lo que Dios le había pedido que hiciera. Moisés llegó con Aarón, habló con el pueblo le creyó a Moisés, adoraron, ¿se acuerda que dijeron? Después de 400 años el Señor por fin se acordó de nosotros. Va Moisés a hablar con el faraón y como consecuencia de esa primera petición, el faraón endurece las medidas de esclavitud contra el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso fue lo último que vimos la vez pasada? Bueno, entonces aquí vamos a empezar a partir de ese momento. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo le reclamó? No, usted ni nos venga a hablar. Ya nos metió una chana y ahora estamos peor, porque mejor no hubiera ni venido. O sea, estábamos mejor cuando usted no estaba, aun cuando éramos esclavos, que cuando usted vino diciendo que venía de parte del Señor. Ahora el faraón nos tiene entre ojos y nos pone a trabajar el triple sin la materia prima que tenemos que nosotros ir a buscar. Entonces aquí seguimos con la historia. Moisés entonces le reclama a Dios que por qué pasó esto, y Dios le contesta. Y esto empezamos a leer en Éxodo 5, de los versículos 22 a 23, y dice así: Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Miren, Dios no tiene problema con que usted le levante el puño. Si usted tiene que reclamarle a Dios porque usted siente que Dios no lo está escuchando, reclámele. Él no tiene problemas ni de autoestima, ni de seguridad personal. Dios no tiene problema con que usted le levante el puño. Dios tiene problema con que usted le dé la espalda. Y Moisés fue y se le paró al Señor y le levantó el puño y le dijo: ¿Pero qué me estás haciendo hacer? Entonces vean lo que le contesta el Señor en Éxodo 6:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahorita verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Miren, Moisés experimentó lo que muchos hoy nosotros seguimos experimentando en nuestra vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes pueden pensar que a pesar de que están caminando en los caminos del Señor, las cosas parecen ponerse más difíciles. ¿No les ha pasado? Pero ¿cómo? O sea, si yo estoy siendo obediente al Señor, estoy cumpliendo con la palabra, amo al Señor, trato de dejarme del pecado y la vida parece que se te vuelve en contra, ¿no es cierto? Bueno, eso le pasó a Moisés. Nosotros no tenemos el panorama completo
de nuestro propósito en esta vida. Moisés tampoco. Es que ya nosotros nos conocemos la historia de todo lo que pasó. Pero en este momento de la historia, Moisés se sintió tambaleando porque dice, ¿cómo? Me mandan a sacar el pueblo. Voy y hago lo que el Señor me dice y nos dio... No nos pasa igual. ¿Qué es lo que nos enseña Moisés y qué es lo que nos enseña esta parte de la historia ahora? Usted siga haciendo lo que el Señor le pide hacer, confiando en que hay un propósito mayor que escapa a nuestra comprensión y que se develará en el momento perfecto, en el momento oportuno, en donde las piezas empiezan a calzar y usted dice, era esto. ¿Les ha pasado? A mí sí. O sea, yo a veces he caminado y digo, ¿pero qué es esto? O sea, nada sale. Todo torcido, pero llega un momento en donde el Señor corre el velo y las cosas empiezan como a cuadrar y dice uno, era esto lo que el Señor quería. Bien, a nosotros nos toca caminar por fe. Moisés tenía una ventaja sobre nosotros, pero nosotros tenemos una ventaja sobre Moisés. Moisés tenía la ventaja y la certeza de que Dios le habló y él cumplía con lo que el Señor le estaba diciendo, pero aún así las cosas no salían y Moisés se sintió perdido. Nosotros tenemos una ventaja sobre Moisés. Primero, que ya sabemos que Dios cumple sus promesas, Moisés no lo sabía. Segundo, que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos la certeza de que si usted camina de la mano del Espíritu Santo, el Señor te va a guiar y te va a llevar a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. El Señor lo va a hacer, aun cuando caminando por vista no pareciera, pero hay que caminar por fe. La duda, la desesperanza, el temor nos surgen cuando nosotros dejamos de caminar por fe. Cuando nosotros dejamos de caminar por fe y empezamos a poner la vista en las circunstancias que nos están rodeando, el mundo se nos viene encima. Le pasó a Moisés y nos pasa a todos. Cuando usted deja de tener la fe o la mirada puesta en Jesús y usted empieza a mover su mirada hacia las circunstancias que le están rodeando, ahí usted empieza a tambalear. Moisés, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros? Que cuando usted esté pasando un momento de adversidad, aun cuando usted sienta que usted está caminando en los caminos del Señor, entienda que es por algo bueno, que el Señor tiene el control y lo que usted tiene que hacer es lo que hizo Moisés, ir a reclamarle al Señor. Eso es lo que hay que hacer, orar. Cuando usted sienta que las cosas no le están saliendo, ore, eso fue lo que hizo Moisés. Moisés fue y le dijo al Señor, mire, ¿cómo? Y así como conversando con alguien, pero me dijiste que hiciera lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo y no sale. Entonces, y viene la respuesta de Dios. No tengan miedo cuando las cosas no salen. El que no salgan no significa que no viene de Dios. Más bien hay que tener una sana sospecha cuando todo te está saliendo muy fácil. Cuidado y no es el enemigo que te está facilitando las cosas para que te vayas a derrumbar. Cuando las cosas no salen como uno piensa que están saliendo, lo que tienes que hacer es volverte al Señor, orar y pedir dirección, que fue lo que hizo Moisés. Bien, entonces el Señor le sigue diciendo a Moisés, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, dice Moisés, ¿cómo voy a llegar yo a hablarles si no me hablan? O sea, todo el mundo está en contra mía porque ahora están peor que antes, pero me están diciendo que voy a hablarle al pueblo de Israel. Pero entonces le dice Dios a Moisés, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Y dice Moisés, ¿y cómo yo voy a ir a decirle esto si les dijo lo mismo y ahora están peor? Esto que le dice Dios a Moisés, que le diga a su pueblo de Israel, es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros
Aún en medio de circunstancias que usted dice, no le creo, es que ya no le creo. Cuando Jesús te dice, te libertaré, te daré libertad, tendrás vida eterna, estarás conmigo en el paraíso, las dificultades te van a hacer más fuerte en la fe, no se desanime, estoy contigo y usted está en una situación caótica, es poco probable que estemos receptivos a eso que el Señor nos dice en su palabra, ¿cierto o no? Es que cuando uno está pasándolas bien, estas promesas de libertad que Jesús nos hace, caen como una bendición del cielo. Pero si usted está pasando una enfermedad grave, si usted está con un negocio que está quebrando, si usted tiene un problema familiar, si se está divorciando, si tiene un hijo enfermo, si usted le diagnostican un cáncer, dice uno, ¿cómo voy a creerle que me redimirá con su brazo poderoso, que me va a dar sanidad, si no me la estoy viviendo? Es difícil de creer en las promesas de bienestar cuando la estás pasando mal. Pero si vuelves la mirada al Señor y la apartas de las circunstancias que estás viviendo y quita usted la mirada del punto negro que está sobre la sábana blanca y usted empieza a agradecer por todas y cada una de las bendiciones que usted nota que Dios ha hecho en su vida, usted empieza a corregir la perspectiva que tiene de Dios y la perspectiva que tiene su vida en ese momento. El problema es que eso es como cuando tenemos una pared blanca inmaculada y aparece esa palomilla ahí. Y ahora que ya les dije que hay una palomilla ahí, no le van a quitar la vista a la palomilla. Es exactamente igual con un problema o con una situación adversa. Su vida es una pared blanca, pero si usted detecta que tiene un punto negro, uno se queda viendo el punto negro. Y el punto negro cada vez se te va haciendo más grande y te nubla toda la vista. ¿Cómo haces para quitar eso de enfrente? Quitar la mirada del punto negro y fijarle en la pared blanca. Y el punto negro cada vez se va haciendo más chiquitito, chiquitico, chiquitico, hasta que se desaparece. Bien, entonces Dios le está diciendo a Moisés, vaya y le dice al pueblo de Israel que los voy a libertar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, le dijo a Moisés. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande. Dios está hablándole a Moisés porque ese era el plan de Dios desde el principio. Cuando Moisés le reclamó 4 veces seguidas a Dios, como lo leímos y lo estudiamos antes, que mejor él no, que mejor él no, que él no podía hablar, que aquí, que allá, entonces Dios le da una ayuda, pero no le quita su rol. Dios, el rol que usted tiene, el propósito que Dios tiene para su vida, nada lo va a quitar. Dios te va a dar ayudas, te va a poner gente al lado, te va a dar recursos, pero tu propósito usted lo alcanza. No te lo va a quitar. A Moisés no se lo quitó. Vea lo que está diciendo. Yo haré que para el faraón, vos, Moisés, parezcas como Dios. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Porque ese era tu rol desde el principio. Y no te lo voy a quitar. Te voy a dar ayudas. Pero ese es tu rol. Cada uno de nosotros tiene un rol, un propósito en las manos del Señor. Y se cumplirá. Pero si usted necesita ayuda, el Señor te la va a dar. Si necesita herramientas, si te necesita insumos, el Señor te los va a dar. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero vean lo que le dice Dios a Moisés. Sin embargo, y eso es importante no olvidarlo, haré que el corazón del faraón se ponga terco. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No era más fácil que le pusiera un corazón dulce al faraón que un corazón terco? ¿No era más fácil decirle, Moisés, vea, vaya con su hermanito Aarón, dígale al faraón que digo yo, que los deje salir, y yo le voy a poner un corazón dulce al faraón para que diga, sí, papito, vaya. Y ya se acabó la bronca, no se murió nadie, no hubo contaminaciones, no hubo plagas, no nada, y todo el mundo feliz. Pero Dios no lo hizo así. Dios más bien dice, le voy a poner el corazón al faraón duro como una piedra. ¿Para qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Dios toma esa decisión? Por una lavadora
semiautomática, porque automáticas son muy caras. Correcto, ¿quién dijo? En Goyo, ahí las venden. Claro, porque lo sigue diciendo el texto, es que si había que leer nada más un renglón más. Para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Ahora sí viene una pregunta que no está la respuesta ahí, ¿para qué? Correcto, se va por la secadora. Correcto. Dios tiene que formar un pueblo, su pueblo, de un grupo de esclavos que habían olvidado quién era Dios 400 años después. Por eso Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, para que ellos entendieran que era el Dios de ellos. Pero habían pasado 420 años de que ellos habían olvidado que tenían un Dios. Hay un silencio de Dios de 400 años. Eso hizo que todas las nuevas generaciones de esclavos no conocieran a Dios, no sabían quién era Dios, o si se lo habían oído los abuelos, casi que se había convertido en un mito o en una leyenda. Por eso es que Dios decide endurecerle el corazón al faraón para que el pueblo viera el poder milagroso del Dios de ellos, para que el pueblo se conformara como una nación teocrática, que es lo que Dios va a hacer en el peregrinar en el desierto, formar su nación de esclavos. Aún así, el faraón se negará a escucharte, por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Qué bonito cuando Dios te ve de la manera en que uno no sabe que Dios lo está viendo así. Vea, a Gedeón, el ángel se le apareció y le dijo, guerrero fuerte y valiente. Gedeón estaba escondido trillando trigo ahí para que no lo agarraran los madianitas. Y el ángel le dijo, guerrero fuerte y valiente. ¿Quién, yo? Y al pueblo de Israel, a este montón de esclavos que están bajo el zapato de Egipto, Dios les dice, levantaré mi puño contra Egipto, luego rescataré a mis ejércitos. Qué bonito. Qué bonito cuando Dios te ve como realmente sos, no como uno cree verse. Eso es muy importante, que uno sepa cuál es su identidad como hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Se nos olvida que somos hijos de Dios. A este pueblo se le había olvidado, pero Dios le dice, rescataré a mis ejércitos. Wow, y eran un montón de esclavos que en su día se van a pegar un pleito, yo creo, y son los ejércitos del Dios viviente. ¡Qué belleza! Bueno, sigamos con el cuento. Después el Señor le dijo a Moisés y Aarón, vean, Dios le está poniendo a Moisés y Aarón todo el panorama para que no se lleven ninguna sorpresa. Les dice, el faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma la vara y arrójala al suelo delante del faraón y la vara se convertirá en una serpiente. ¿Se acuerdan que eso fue la señal que Dios le dijo a Moisés en la zarza que hiciera? ¿Y se acuerdan qué serpiente era? Una cobra. ¿Se acuerdan? Y que Moisés se quitó el tiro y dijo, uy. Y que después dijo, cójala por la cola. Que dije que eso es una señal de suicidio, agarrar una cobra por la cola. Bueno, esa es la misma serpiente que va a aparecer ahora en esto delante del faraón. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Ahora vamos a hablar de eso. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Tome. Vean, cuando Dios te comisiona a hacer algo, Él te va a capacitar, no solo te va a acompañar, te va a capacitar y te va a equipar con todo lo que usted necesite. En este texto, Dios le está diciendo a Moisés, no se le olvide llevar la vara.
porque ese es el poder de Dios manifiesto. Ahora, ¿por qué una serpiente? Ya lo había dicho en las charlas anteriores, pero se los voy a repetir. La serpiente para los egipcios era un simbolismo de divinidad. El faraón se adornaba con una cobra de oro en la frente. Era un dios, porque la señal adquiere un mayor significado cuando entendemos que el faraón en Egipto era considerado un dios. Era considerado un dios de la diosa Utjo, que era adorada en el Egipto Bajo. Y la serpiente, la cobra, era un modelo, un emblema de esa diosa en el faraón. O sea, si por ejemplo para los faraones el animal mitológico que representa la divinidad hubiera sido un oso, esa vara se convierte en un oso. Pero era en una cobra, era en una serpiente. Y la serpiente era puesta en el faraón, era el único que portaba en sí un adorno de una cobra de oro, era el faraón. Entonces, ¿puede ustedes imaginar entonces lo que significa para el faraón que llegue un campesino de Madián y con un palo y diga, esto, tome, y ¡pah!, se convierte en una cobra? Entonces, wow. O sea, se convierte en el signo de la divinidad de los egipcios, en una cobra. Pero hay un detalle. Los hechiceros pudieron hacer el mismo milagro. El faraón los llamó y le dijo, vea lo que está haciendo este hombre. Tira la vara y se convierte en una serpiente. El tema aquí es que esta liberación del pueblo de Israel de Egipto empieza como una guerra de divinidades. No es una guerra de milagros, es más profundo. Lo que está pasando aquí es una guerra de dioses, de Dios, mayúscula, de Israel, y los dioses egipcios. ¿Por qué? Porque los sabios y hechiceros hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. ¿Por qué hicieron lo mismo? Hay tres preguntas que uno se puede salir de esto. ¿Por qué los sabios y los hechiceros de Egipto pudieron convertir sus varas también en serpientes? ¿Será que eran maniobras hábiles, ilusiones ópticas que esos hechiceros practicaban para que sus varas parecieran serpientes? ¿O realmente se convirtieron en serpientes y es una obra de Satanás? ¿O es una mezcla de ambas cosas? Tanto la Biblia como textos no bíblicos enseñan que en Egipto habían incluso escuelas de hechiceros y escuelas de sabios que luego se convertían en los asesores del faraón. El tema de la hechicería y de las artes oscuras y de las artes mágicas para los egipcios era casi que, pues no rutinario, era normal, pero habían incluso escuelas de formación de hechiceros. Por eso es que la Biblia se toma muy en serio el tema de la hechicería, porque en ese tiempo, esa señal que Dios le dio a Moisés que hiciera, los hechiceros la hacían y Dios lo sabía. Y Dios lo sabía. O sea, no es que llegaron los hechiceros y dijo Dios, ay, mira, me la copiaron. No. La sabía. Al punto que la serpiente de Moisés se tragó a las otras varas, lo cual significa que el poder de Dios está sobre todos los otros. Pero, la Biblia no es solamente en este pasaje, hay muchos pasajes que hablan de hechicería, porque la hechicería y el poder satánico siempre trata de imitar a Dios. Hay hoy en día sectas satánicas y cosas que mueven asuntos espirituales oscuros, peligrosos, realmente peligrosos, que tratan de imitar el poder de Dios para engañar a la gente, pensando que son cosas que vienen de Dios. Y la Biblia tiene una historia que respalda lo que les estoy diciendo.
El respaldo bíblico de lo que les estoy diciendo lo encontramos en una historia que aparece en el libro de Hechos, que se las quiero leer. Es un poquito larga, pero se las quiero leer. Hechos 8 del 9 al 24. Es una historia del Nuevo Testamento. Vean ustedes que el tema de la hechicería, la brujería, el satanismo, viene desde el Antiguo Testamento y nos persigue hasta hoy todavía. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, ven que la hechicería seguía siendo algo frecuente en la época de Jesús, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Satanás tiene poder, pero está vencido y jamás puede ser ni siquiera la sombra del poder de Dios. Pero para nosotros el poder de Satanás es muy llamativo y poderoso. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Eso es una conversión de un satánico a Jesús. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¡Ojo, qué vivillo! Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Mentira. Él quería tener el poder del Espíritu Santo sin ser un hijo de Dios. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. El Nuevo Diccionario Bíblico, hay un diccionario que se llama el Nuevo Diccionario Bíblico de una editorial que se llama Certeza, en las páginas 843 a 847, porque me la leí para esto, hay un extenso artículo que si ustedes lo pueden conseguir está muy interesante, sobre magia y brujería en el trasfondo oriental de Jesús. Y sorprende efectivamente que habían prácticas, habían costumbres de tribus primitivas en esa época que no son explicables hoy. Hay reportes de cosas sobrenaturales que ocurrían en ese tiempo que no tienen explicación. Así que no resulta extraño en el contexto en que Moisés escribe esto, que los magos y hechiceros del faraón pudieran hacer lo mismo. ¿No se están ahogando de calor? ¿Soy solo yo? Bueno, me voy a quedar aquí. Así que el contexto de Jesús y en el contexto del Antiguo Testamento, desde el Éxodo, el tema de la hechicería y la brujería y poder satánico existe. Bien, Dios le dice a Moisés que va a hacer evidente el brazo poderoso de él para sacar a su pueblo de Egipto. Y lo hace a través de 10 plagas. Que si nosotros entendemos estas plagas, se hace muy fácil recordar después hasta el orden en que ocurrieron. La primera plaga de todas fue la que el río Nilo se convertía en sangre. La segunda plaga era la invasión de las ranas. La tercera plaga era la invasión de mosquitos.
La cuarta plaga era la invasión de moscas. La quinta plaga era las plagas sobre las enfermedades de los animales, donde murieron todos los animales de Egipto. La sexta plaga, las llagas purulentas en la gente. La séptima, una plaga de granizo. La octava, una plaga de langosta. La novena, la plaga de las tinieblas. Y la décima es la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Cuando Moisés llegó a hablar con el faraón, no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Ni idea. Pero Dios sí. Por eso Dios le dijo, van a ver mi mano poderosa. Voy a endurecer el corazón del faraón para que ustedes vean el poder que yo tengo. Y resulta que hoy la ciencia ha tratado de explicar por qué ocurrieron estas cosas. Hay un documental muy interesante que si lo pueden ver, se llama El Éxodo Decodificado de History Channel, está en internet, que es una explicación científica, racional, coherente, bastante lógica de por qué ocurrieron las plagas. Y alguien me preguntó alguna vez, porque ese documental yo lo conocí porque alguien me dijo, mira, ¿ya oíste vos ese documental? Sí, dice, y entonces, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro de las plagas? O sea, no era milagroso, o sea, la ciencia lo puede explicar. Lo que a mí me maravilla de una explicación científica y que se pueda explicar es cómo Dios utiliza lo que Él mismo creó para lograr los propósitos que Él quiere alcanzar. Y que la ciencia haya tratado de explicarlo, a mí me maravilla todavía más. Porque todas las plagas pueden ser explicadas por un solo evento que ocurrió en la época del Éxodo, que fue un cataclismo, un terremoto en la isla de Santorini, en el año 1500 a.C. Quiero leerles la plaga y después les voy a explicar la explicación científica. Pero lo hago con una sola finalidad. Dios dijo, voy a demostrarles mi poder. Y van a ver el brazo de Dios a su favor. Y hizo las 10 plagas. Que nosotros tengamos una explicación científica no borra ni quita el poder de Dios. Lo trata de explicar, pero no lo saca de la ecuación. Vean, la primera plaga de todas, el río Nilo se convierte en sangre. Esa es la primera plaga. Eso está en Éxodo 7, del 14 al 18, y leo para ustedes para que sepan cómo fue que ocurrió esa plaga. Luego el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente. El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo, por lo tanto, esto dice el Señor. Te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Es decir, les está cortando la provisión de agua a todo Egipto. Porque el agua se pudre. Ya con eso es suficiente. Imagínense uno que le corten el agua. Una mañana está todo uno loco. La única fuente de agua que tenía Egipto, acuérdense que esto ocurre cerca del delta del Nilo, es la afluencia del río ahí en el delta del Nilo, y eso es lo que abastecía de agua todo el Egipto alto y Egipto bajo. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra.
Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. Y de repente el río, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón de Faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. ¿Cómo explica la ciencia esto? El documental de History Channel, y ahora verán ustedes cómo la ciencia explica. Bueno, para la época del Éxodo, que se calcula arqueológicamente que fue en el año 1500 antes de Cristo, ocurrió en los pueblos del Mediterráneo probablemente el sismo, casi un cataclismo más grande registrado en la historia de la humanidad. Hizo erupción el volcán de la isla de Santorini en Grecia. El pueblo que ahí vivía quedó destruido y toda la isla era un volcán que hizo una explosión gigantesca. La isla de Santorini está en Grecia y está más o menos, por aquí está la isla de Creta, está más o menos por aquí. Y aquí está el delta del Nilo. Déjenme ver dónde está el delta del Nilo. Sí, aquí. De aquí a la isla de Santorini hay 700 kilómetros al oeste. Y resulta ser que hay una falla tectónica en la parte de Santorini y hay un enjambre tectónico, puro Costa Rica, en el delta del Nilo. Cuando ocurrió ese cataclismo, porque fue un cataclismo, que hoy en día se calcula que produjo esa explosión volcánica, produjo una nube de 40 kilómetros de altura y más de 200 kilómetros de diámetro. La arena y la ceniza oscureció el cielo. La liberación de energía, hoy los geólogos han calculado que la liberación de energía de ese estallido volcánico en Santorini fueron cientos de miles de veces más potentes que la liberación de energía de la bomba atómica en Hiroshima. Y eso produjo además una secuencia de explosiones y ruptura de la superficie de la corteza terrestre por cientos de kilómetros después de Santorini. Entonces, los científicos argumentan que se produjo en el delta del Nilo, donde está ocurriendo lo del Éxodo, ocurrió una tormenta sísmica. Es decir, las réplicas, que para nosotros esto es como muy conocido. Hubo réplicas poderosísimas en toda una zona muy extensa de Santorini, en todos los pueblos del Mediterráneo Oriental. Entonces, la ruptura de la superficie de la corteza terrestre como consecuencia de ese enjambre sísmico produjo que se empezaran a liberar gases del subsuelo y esos gases ascendieran a la superficie terrestre. Resulta ser que las capas más profundas de la Tierra, dicen los científicos, tienen altas concentraciones de hierro disuelto que cuando emergió a la superficie a través del escape de los gases, ese hierro tomó contacto con el oxígeno formando hidróxido de hierro. Y ese hidróxido de hierro es lo que causó el color rojo del agua en Egipto. La salida del hierro en el subsuelo a través de las grietas que produjo el enjambre sísmico y la salida de gases hizo que ese hierro se combinara con el oxígeno y eso formó hidróxido de oxígeno que en el agua la tiñe de color rojo y es como ver sangre. Esa es la explicación que los científicos quieren darle al milagro de la conversión de las aguas de Egipto, todas, en agua que no era tomable. Entonces, eso hace
que cuando hay una presencia grande de gases y de hidróxido de hierro, las aguas se contaminan y pierden oxígeno. Y al perder oxígeno, ¿qué pasó? Todos los animales acuáticos se mueren. Por eso la Biblia dice, todos los peces y todos murieron en el agua. ¿Quiénes no murieron? Los que pudieron escapar del agua. ¿Y quiénes podían escapar del agua? Las ranas. Eso explica la segunda plaga, la invasión de ranas. Porque al estar el agua contaminada y tóxica, los peces no podían salir, pero las ranas sí. Y eso explicaría la segunda plaga de Egipto, que fue la invasión de las ranas. Vean lo que dice el texto bíblico. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Bueno, antes de eso se me olvidó un detalle. Los magos hicieron lo mismo. Pudieron convertir el agua en sangre. Bueno, ahí también hay una explicación científica. Ahí toda el agua estaba contaminada. No había que ser muy mago para hacer el pum y se contaminó. Pero ¿qué quiere decir eso? Que Satanás siempre va a tratar de poner en duda lo que Dios quiere hacer en tu vida. Siempre. Porque la misión de Satanás es venir a mentir, a robar y a destruir. Y se disfraza de diferentes formas. Hasta se puede disfrazar de Dios. Y te engaña. Así que los magos pudieron hacer lo que hicieron a Aarón y Moisés. Representando y enseñándonos que también Satanás tiene poder y que imita a Dios para engañarte. Y hay que tener en eso mucho cuidado. Por eso existe el don de discernimiento de espíritus. Ok, sigamos con entonces, ahora sí, se murieron todos los peces y viene la segunda plaga. Éxodo 8 del 1 al 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver el faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Paréntesis. Vean que la palabra dice que los magos pudieron convertir el agua en sangre, sí, pero no al revés. O sea, no convirtieron el sangre en agua. ¿Qué significa eso? Que el pueblo estaba sin agua. Egipto estaba sin agua para tomar. Eso desencadena un montón de consecuencias, enfermedades, muerte de animales, pero tiene un orden. Vamos con las ranitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Yo hubiera salido en carrera de ahí. Bueno, yo no tanto con las ranitas no. Me sale una cobra y a mí no me ven en Egipto, pero nunca más. Pero bueno, fueron ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos. Rana al horno. Ancas de rana, se comen ancas de rana, hubiera sido una buena dieta. Y en los recipientes donde amasas tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Y la cosa se está poniendo horrible, ¿verdad? Bueno. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron las ranitas que cubrieron todo el territorio. Y otra vez los magos. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Si nosotros entendemos un poco la explicación científica, pues obviamente también los magos pueden hacer que las ranas aparecieran, están apareciendo solas. El evento lo hizo Dios. El evento lo planeó Dios. El evento lo guió Dios, lo dirigió Dios desde el principio. Porque si realmente la razón por la cual estas cosas ocurrieron tuvo su origen en el terremoto de Santorini, ¿quién determinó que ese terremoto ocurriera de esa magnitud? Dios.
¿Qué es lo que hace el diablo? Coger lo que Dios hace y distorsionarlo. Es lo que siempre hace. Es lo que siempre hace. Entonces, cuando el faraón vio aquel ranerío, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. O sea, le tenía más miedo a las ranas que al agua contaminada. Sí, porque Egipto estaba con el agua totalmente contaminada y eso no cambió el corazón del faraón. Las ranas sí, pero ojo, tú fija la hora, respondió Moisés. Está bien, yo le voy a decir al Señor que quite las ranas. Fije usted la hora. Dime cuando quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y quedarán estas solas en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés. Se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le habían enviado al Faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. No desaparecieron las ranas. No se devolvieron así en filita como los ratones del Bautista de Hamelin y se tiraron todas al río a nadar. Se murieron en las casas. Y todo estaba lleno de ranas. Imagínense la pestilencia, la putrefacción, y no había agua limpia para limpiarlo, que pudo haber ocurrido en ese momento. Dios no quitó las ranas, se murieron ahí, con una finalidad, para que las plagas siguieran. Porque después de esto, ¿cuál plaga sigue? La de los mosquitos y la de las moscas. ¿La ven? Qué interesante, es que viéndolo así, está chivísima, es que Dios es tan carga, ¿no les parece? A mí me parece genial. Bueno, sigamos porque esto se está poniendo muy tuanis. Vean, las ranas pudieron salir del río, porque se acabó el oxígeno en el agua. Para cuando las ranas se mueren, que Dios no las sacó, sino que las dejó ahí y se murieron a donde estaban, también estaban muertos los peces y flotaban muertos en las aguas del Nilo. Y las aguas del Nilo estaban contaminadas con gases y con hidróxido de hierro. Entonces viene la siguiente plaga lógica. ¿Cuál? Los mosquitos y las moscas. Primero mosquitos y después moscas. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca y se pudre? Se llena de mosquitos. Por eso es que para el dengue y la chikungunya y todas esas cosas hay que andar buscando recipientes con agua contaminada y estancada para botarlos, porque se reproducen en aguas estancadas. Los mosquitos se reproducen en aguas estancadas y podridas. Y así estaban las aguas del río Nilo, todas podridas y llenas de peces muertos flotando panza para arriba en las aguas del río Nilo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Y la plaga de mosquitos? Vea que si yo les tomo después esto, díganme el orden de las plagas, ¿todos la van a decir así? ¿Se la van a saber mejor que los 10 mandamientos? Éxodo 8 del 16 al 19. Ya casi termino. No me voy a echarme las 10 plagas hoy porque no termino. La segunda parte, to be continuo, el próximo miércoles. Así que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo, el polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio, y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de mosquitos. ¿Usted se puede imaginar qué es eso? Sin agua, apestando, llenos de ranas muertas y bañados en moscos. Así estaba Egipto.
todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes oscuras y ya no pudieron. Esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. ¿Qué transmiten los mosquitos? Enfermedades. Cuando yo trabajaba en Limón, el papalomoyo era una de las cosas más frecuentes que yo veía en los trabajadores de las bananeras, que era una picadura de un mosquito, generalmente en la cara, y hace una úlcera, y llagas, y se infectan, y son llagas purulentas. Es el famoso. ¿Algunos de ustedes han oído hablar del papalomoyo? Que, bueno, para la próxima les prometo fotos de papalomoyos. Porque le dicen papalomoyo, pero en realidad no es papalomoyo, o sea, es el nombre popular, lo digo para que se entienda. Pero ¿qué pasa con esta invasión de mosquitos? Y transmite enfermedades. Dice, y los mosquitos estaban sobre todo, gente y animales por igual. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos tal como el Señor había dicho. Vean qué cabezón, Dios le endureció el corazón. Vean ustedes un detalle, la palabra dice le endureció el corazón, no dice le cambió el corazón. ¿Qué significa eso? Que el odio a los israelitas lo tenía el faraón. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Incrementarlo. No fue que Dios le cambió el corazón al faraón y dice, ahora vas a odiar a los israelitas hasta que yo diga que ya no los odias más. No, él los odiaba de antes. Al endurecerle el corazón lo que hace es exacerbar ese odio que tenía el faraón para los israelitas. Bien, la falta de agua, lo podrido de la superficie de las aguas, la podrición de las ranas muertas que cubrieron todo el territorio, generaron esa proliferación de mosquitos, esa es la plaga. Así que no sorprende para nada, y es muy lógico pensarlo desde el punto de vista científico, que el orden de las plagas es el correcto. Mosquitos, moscas, y después empiezan las llagas en la enfermedad de la piel. Ven que se van a acordar de las plagas así. La plaga de las moscas. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile, otra vez, el faraón como que iba al río, pero aunque estuviera podrido siempre iba. Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, si te niegas enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios y tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Ese era el sitio donde vivían los esclavos israelitas, en Gosén. Era en Egipto Alto. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio de Faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan. Ahora sí, ya, déjenme tranquilo. Quiten este mosquero y llévense todo el cadaverío de ranas y llévense, ya. Pueden adorar a su Dios, pero lo van a hacer aquí en Egipto, no en el desierto. Y entonces Moisés le respondió, eso no está bien, así no es la cosa. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Vea que vivo Moisés. Y nosotros tenemos que tener esa viveza también. Nosotros a veces pensamos que por ser mansos debemos ser mensos. Y hay una diferencia muy grande entre ser manso y ser menso. Moisés era manso al Señor, pero no era menso delante del faraón. Moisés necesitaba sacar al pueblo de ahí y llevarlo al desierto, que era lo que Dios le había dicho. Pero Dios no le dijo que inventara eso, que los iban a apedrear. Eso salió de cuña de Moisés.
O sea que cuando nosotros empecemos a evangelizar, hay que hacerlo de manera inteligente. No se trata de agarrar a bibliazos a la gente. Esa no es la forma. Hay que saber hacerlo. Hay que saber llegarle a la gente. Y esa es una habilidad que Dios te va a dar. Moisés no fue lo que le dijo, no le dijo al faraón lo que Dios le había dicho, que tenían que ir al desierto, que los iba a liberar. Le dijo, no, es que ustedes no aceptan los sacrificios que nosotros hacemos a nuestro Dios, y si nos ven haciendo sacrificios nos van a apedrear. ¿Qué cuento? Pero muy inteligente, una justificación buena. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto, a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Eso sí había dicho el Señor. Está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios, pero no se alejen demasiado, apúrense y oren por mí, dijo el faraón. Y oren por mí. O sea, ya estoy hasta aquí, el Señor de ustedes, oren por mí para que me quiten este problema que tengo en todo Egipto. En cuanto salga de tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Pues ya me las he hecho 3 veces, no me la haga la 4ª. Entonces Moisés salió del palacio de Faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. El Señor hizo lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. O sea, que jupón. O sea, ya era la 4ª vez que se vayan y lo frena. Entonces viene la 5ª plaga, que es con la que voy a terminar hoy. Es la plaga de los animales. Acuérdense que la palabra está diciendo que había un enjambre de moscas que cubría a todo el mundo, animales, personas, etc. Y en los animales, las moscas son portadoras de huevos que pueden producir enfermedades en los animales, llagas y muerte de animales. Entonces eso explica la siguiente plaga, la plaga de los animales. Y en los hombres también, en las personas también. O sea, las moscas y los mosquitos son portadores de enfermedades que nos pueden contaminar a nosotros y producir llagas y infecciones en la piel, etc. Éxodo 9, 28, 32. El faraón les había engañado. Entonces Dios le vuelve a decir a Moisés, otra vez Moisés, va de vuelta. Preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile, esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que te adore. No seas jupón, ya se lo he dicho 4 veces o 5. Si continúas reteniéndonos y te niegas a dejar salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas, cabras, con una plaga mortal, una epidemia animal producida por la invasión de moscas y mosquitos. Para esta altura, Egipto no tenía agua, estaba podrida y ahora iban a matar a los animales que les daban la comida y la leche. O sea, le estaba cortando el suministro de agua y ahora está cortando el suministro de alimento. O sea, vean lo grave que es esto. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios se murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar a ver si era cierto que los animales egipcios no se habían muerto. Y comprobaron eso. Pero aún así el corazón del faraón siguió obstinado y una vez más se negó a dejar salir al pueblo. O sea, por Dios santo, no tienen agua, ya no tienen animales, no tienen comida, no tienen leche, no tienen nada. Y aún así el faraón se negó a dejar salir al pueblo. ¿Por qué? Porque lo dije desde el principio, esto era una guerra de divinidades. Era una guerra de Dios
contra un semidios humano que se creía Dios, que era el faraón. Era una guerra de divinidades que quedó demostrada desde el momento en que los magos hicieron lo mismo de convertir los palos en serpientes, pero la serpiente de Dios se comió las de los magos. Voy a dejarlo hasta aquí, porque ya es tarde. Las otras 5 plagas las vamos a ver la próxima semana y tal vez un poquito más, porque ya sale el pueblo de Israel de Egipto y ocurre de los milagros que también el hombre ha querido explicar. ¿Cómo pasó el pueblo de Israel a través del Mar Rojo? Entonces eso lo vamos a ver la próxima. Vean, les conté la parte de la explicación científica, que ustedes la pueden investigar y profundizar más, porque yo hice fue un resumen, con una sola finalidad, porque no sé si en ustedes causó el mismo efecto que causó en mí cuando vi estas explicaciones científicas, y es maravillarme del Dios que tenemos. El hecho de que uno pueda explicar o trate de explicar milagros no es algo nuevo, todos los días tratamos de explicar milagros. Todos los días tratamos de explicar milagros. Pero los milagros siguen ocurriendo hoy. Está en usted si quiere verlo o no. Yo, por mi profesión, el Señor me ha permitido ver muchos milagros. Muchos. Y sigo viendo milagros muy frecuentemente. Y no estoy diciendo que, ay, qué milagro que el sol salió. No. Son cosas que no tienen explicación. Como cuando me llegaron las monjas al consultorio. Yo les conté a ustedes esa historia, ¿verdad? Eso no tiene explicación. Si usted quiere ver el milagro, lo ve. Si no lo quiere ver, no lo ve. Si quiere tratar de explicarlo, trate de explicarlo. Pero cuando traten de explicar esto, el Éxodo, lo único que me hace a mí es doblar las rodillas en alabanza al Señor por la grandeza del Dios que tenemos. Porque cómo Él maneja y ordena lo que Él mismo creó para que logre el propósito que Él quiere que se logre. Eso es impresionante. Que el Éxodo tenga explicación, las plagas, bien, qué bueno. Pero ¿quién me va a explicar a mí quién ordenó que exactamente cuando Moisés hizo así en el agua, los gases que salían de la superficie de la corteza terrestre mezclados con hidrógeno, con hierro, en ese momento se convirtieran en hidróxido de hierro y las aguas se tiñeran de rojo? ¿Quién me puede explicar eso? A veces Dios hace cosas a distancia que tienen efecto en la vida de uno. Efecto en otras personas que tienen efectos, digamos, de réplica en nuestra vida. Si yo no hubiera pasado por lo que yo pasé, yo no estaría enseñando Biblia. Si yo no hubiera tenido la vida que tuve y que llegué a tener lo que me pasó, yo no me hubiera encontrado con el Señor y yo no estaría enseñando Biblia. Esas son réplicas. Son réplicas. En la vida de cada uno de nosotros pueden haber réplicas de otras personas. O ustedes pueden ser el sismo que Dios necesite para que a su alrededor la gente sepa la presencia de Dios. Puede pasar. Pero hoy en día siguen existiendo milagros. Hoy en día nosotros, si nos ponemos los anteojos de la fe, como decía don Ale en el servicio pasado, vamos a descubrir la mano de Dios obrando milagrosamente en la vida de cada uno de nosotros de diferentes formas. Algunas tendrán explicación, otras no. Pero aun cuando tengan explicación, la grandeza de Dios es tan impresionante que aun cuando usted trate de explicar un milagro, no va a poder llegar hasta la raíz que lo origina. Y la raíz de todo es Dios. Preguntas, comentarios.